Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Ryusei Comics. En esta oportunidad les traigo Avengers número 28, con guión de Jed MacKay y arte de Andrea Broccardo. Espero que les guste. La historia comienza en Impossible City, la ciudad imposible, la base de los Avengers, la base de los Masters of Evil. Sam camina junto a Black Panther con Exterminatrix y los demás enemigos vencidos en el suelo. Sam comenta que ya derrotaron a 4 de los Masters of Evil y que solo queda uno. Black Panther menciona que el que queda es el Mad Thinker, pero que, por desgracia, él lo supera en pensamiento. Sam se detiene, sorprendido por lo que ha oído, pero T'Challa le aclara que ser superado en pensamiento no es lo mismo que ser derrotado en astucia. Explica que el Mad Thinker siempre va varios pasos delante, como un maestro de ajedrez, con una mente que procesa enormes datos, identifica patrones y calcula probabilidades con gran precisión, lo que hace casi imposible superarlo en pensamiento. Pero vencerlo con astucia, esa es su única oportunidad. Mientras tanto, Mad Thinker, usando su Adaptoid Armor, vuela en dirección a ellos, mientras escucha todo lo que dicen. Piensa que es más fácil que ellos lo venzan en combate a que lo superen en astucia, pero asegura que las probabilidades de vencerlo en combate con esa armadura son extremadamente bajas. Le pregunta a Quasimodo si aún mantiene a Black Panther y a Captain America en el radar, y Quasimodo lo confirma. Mad Thinker exige saber su ubicación exacta en todo momento hasta que los alcance, sin emboscadas ni sorpresas, ya que los enfrentará directamente y demostrará que es superior. Por su parte, Sam y T'Challa avanzan corriendo. Sam le dice a T'Challa que esa no es una muy bonita bienvenida a casa, pero T'Challa responde que ha pasado meses luchando en batallas en megaestructuras alienígenas, así que lo que ve le resulta más familiar que cualquier otra cosa. Sam le pregunta si ganó, y T'Challa le responde que siempre gana. En ese momento, el Mad Thinker aterriza con fuerza sobre ellos, retándolo a que lo diga de nuevo. Sam y T'Challa le recuerdan que ya derrotaron a su banda y le preguntan si de verdad no quiere rendirse antes de que vuelva a ser derrotado como la última vez, que perdió a manos de su mayordomo. Mad Thinker responde que eso fue un paso necesario, aunque humillante, para llegar al poder. Además, ahora necesita un par de Avengers muertos para mostrarle a su banda quién manda de verdad. Les dice que lo que ellos ven como un último esfuerzo heroico es, en realidad, un ejercicio de equipo para él, mientras ataca a Sam con fuerza. Sam bloquea su ataque con su escudo y le responde que, aunque él pueda calcular todas las variables, no puede calcular las que son desconocidas, agrega T'Challa mientras lo ataca. Mad Thinker se burla preguntando si T'Challa se refiere a él mismo como la variable desconocida, y dice que aunque había calculado baja la probabilidad de que apareciera, de todas formas se preparó para ello, disparando su arma. Luego se gira hacia Sam, burlándose de su traje y preguntándole si puede igualar al suyo, el cual tiene la fuerza de Mr. Hyde, mientras lo golpea nuevamente, y el armamento de Dread Knight, mientras le lanza una descarga de energía. T'Challa interviene de nuevo y comenta que aunque pueda tener su armamento, no cuenta con sus sistemas de puntería, pero Mad Thinker se da la vuelta, afirmando que no los necesita cuando puede usar la mirada de locura de Madcap a voluntad. En eso, Sam se acerca por detrás apuntando con un arma al Mad Thinker, preguntándole si vio venir eso también. Y luego le dispara repetidamente. Comenta que esas son las Midas Rounds, las balas de Midas, y que deberían convertir toda su armadura en oro en ese momento. Mad Thinker se reincorpora y responde que sí lo vio venir, y que su armadura es inmune a las balas de Midas. Luego le dispara de regreso, mientras le pregunta si su armadura puede decir lo mismo. Black Panther interviene otra vez, y golpea a Mad Thinker por detrás. Mad Thinker se gira y le pregunta por sus trucos y armas secretas, concluyendo que ya las ha usado todas. Mientras Black Panther esquiva sus ataques, Mad Thinker comenta que es normal cuando alguien lleva meses luchando sin reabastecimiento. Luego, mirando a Sam y a T'Challa,
Dice que esperaba más de ellos y les pregunta si han olvidado que su plan de terrorismo para teletransportar un asteroide a Nueva York está a minutos de cumplirse. Los Avengers no pudieron proteger al mundo de Doom, y ahora demostrará que Doom no puede proteger al mundo de los Masters of Evil. Sam y T'Challa responden que no se han olvidado de nada, pero que si están poniendo las cartas sobre la mesa, ellos solo han estado ganando tiempo hasta que su infiltrado esté en posición. Matt Thinker se sorprende y grita que están mintiendo. Él pensó en todo. Ellos no tienen a nadie más. Él lo sabría, mientras se arroja sobre ellos. Sam esquiva su ataque y le informa que ellos sabían que los sensores de The Impossible City los estaban siguiendo. Y si bien el Matt Thinker tenía a los Avengers bien vigilados, no hizo lo mismo con los Masters of Evil. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Lord Demi. Gracias por ser parte de esta gran familia de Ryusei Comics. Nos movemos al pasado. Sam trabaja en uno de los Manslayers que derrotaron. Le pregunta a su traje, que en realidad es parte del Impossible City, si ha entendido el plan. El traje, o su conciencia, o como quieran llamarlo, ahora posee al Manslayer y se levanta, alejándose de ellos, mientras que T'Challa exclama que es hora de ir a la batalla. Luego vemos al Manslayer saltando al lugar donde está el cuerpo del Dr. Hellsing, a quien saluda para luego decirle que lamenta tener que imponerle algo. Volvemos al presente. Matt Thinker le ordena a Quasimodo que le informe sobre la localización de los Masters of Evil. Quasimodo confirma y reporta que Mr. Hyde y Exterminatrix están contabilizados, al igual que Madcap, aunque solo parcialmente, pero que Dread Knight está en movimiento. Dread Knight, quien ahora lleva al Manslayer encima de él, o fusionado con él, avanza lentamente, quejándose de que le han quitado su armadura, pero el Manslayer le dice que guarde silencio porque tienen un trabajo que hacer. Mientras tanto, Matt Thinker exige saber dónde está Dread Knight. Quasimodo le da la respuesta. Dread Knight se encuentra en el terminal de reinicio de emergencia y como es un Masters of Evil, tiene autoridades sobre escritura. Matt Thinker no puede creerlo, pero no puede hacer nada para evitar que Dread Knight active una palanca. Todo se queda a oscuras, y ante el desconcierto de Matt Thinker, Sam le explica que esto es un reinicio forzado. Y luego se dirige a la Impossible City. Ella lo saluda de vuelta, confirmando que el reinicio fue un éxito, y que está de nuevo bajo control de los Avengers, y que la secuencia de teletransporte del asteroide ha sido detenida. Matt Thinker, desesperado, grita llamando a Quasimodo, pero la Impossible City le informa que ha sido eliminado y que no responderá más. Además, agrega que las medidas de ocultamiento y de defensa también han sido desactivadas, para luego darle la bienvenida a casa a los demás Avengers. Ahí vemos a Storm, Scarlet Witch, Captain Marvel, Vision y Iron Man apareciendo delante del Matt Thinker, quien al verlos a todos reunidos no puede decir ni una palabra. Más tarde, después de la derrota del Matt Thinker, los Avengers se reúnen alrededor del Ancient Combine. Vision comenta que cuando regresaron de luchar contra Dormammu, la ciudad estaba oculta. Iron Man opina que los Masters of Evil son como desechos radioactivos, ya que nunca desaparecen. T'Challa le da la razón y se pronuncia sobre la idea de usar el Ancient Combine como arma de disuasión. Iron Man agrega que esa fue una idea típica del Matt Thinker, quien incluso había instalado un gran botón rojo. T'Challa pregunta por Doctor Doom. Iron Man le responde que sigue siendo un problema, pero uno que resolverán. En eso, Storm interrumpe y le pregunta a T'Challa si encontró lo que necesitaba dentro de la ciudad. T'Challa le responde que sí. Se le recordó quién era él en realidad. Él había estado huyendo por ella, por lo que vivieron juntos como pareja, pero ahora está de vuelta y sabe lo que debe hacer. Storm le pregunta qué es, y él responde que se trata de darle la bienvenida a alguien importante para él a los Avengers,
Alguien que los Avengers necesitan, que el mundo necesita y que él también necesita. Luego se abrazan y T'Challa le confiesa que se siente privilegiado de luchar a su lado, así como todos. Storm le responde que ella también se siente privilegiada de luchar a su lado y que todos los demás también. Captain Marvel comenta que le tomó tiempo y Sam le responde que ella sabe cómo es él. Carol aprovecha para disculparse por dejarlo fuera de la misión anterior, diciendo que tuvo que tomar esa decisión, y Sam responde que lo entiende, ya que de no haberlo hecho, los Masters of Evil habrían triunfado. Carol le asegura que necesitan a Captain America y también lo necesitan a él, así que no quiere que cuestione su lugar en los Avengers. Mientras tanto, el cuerpo sin cabeza de Madcap pasa corriendo delante de ellos. Sam responde: no lo hago. Quiero decir, lo hice cuando me lastimé y me evacuaron. No creía tener lo necesario para estar con los Avengers. Ser un Avenger no se trata de cuán fuerte puedes golpear. Se trata de ayudar a las personas. Se trata de salvar vidas. Se trata de evitar desastres, cueste lo que cueste. Mientras Sam habla, Madcap recorre la habitación y se posiciona delante del gran botón rojo que instaló Matt Tinker para ejecutar el lanzamiento. Puede que no golpee tan fuerte como los demás. Puede que no sea tan resistente. Puede que no tenga poderes cósmicos. Pero cuando se trata de salvar el día... De pronto se interrumpe y le lanza su escudo a Madcap justo cuando estaba por apretar el botón, evitando que lo logre. Al parecer, todos, sobre todo Carol, estaban esperando que haga eso. Por ello dejaron que Madcap avanzara por la zona sin problemas. Y Sam continúa. Como estaba diciendo, cuando se trata de salvar el día, es mejor que crean que Captain America tiene lo que se necesita. Y lo vemos levantando su escudo con orgullo y determinación, mientras la luz se refleja en él. Y mientras se nos cuenta que en el próximo número veremos el momento perdido finalmente revelado, yo me pregunto si se quedará con ese traje. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.